¿Qué es la reanimación cardiopulmonar pediátrica? Es una técnica útil de emergencias que sirve para salvar vidas, la cual se realiza cuando una persona presenta una parada cardiorrespiratoria, siendo esta una interrupción brusca generalmente reversible e inesperada de la circulación sanguínea y la respiración espontánea, que puede ser secundaria a una enfermedad o accidente, teniendo un pronóstico multifactorial y una alta mortalidad. Por ende, se debe prevenir la parada cardiorrespiratoria mediante la cadena de la supervivencia, la cual consta de una secuencia de actuaciones a realizar ante una parada cardiorrespiratoria o su sospecha para así reducir su morbimortalidad. La cadena de supervivencia consta de diferentes eslabones. Primero es el reconocimiento precoz y pedir ayuda, para así poder prevenir la parada cardíaca y alertar a los equipos de emergencias. Después se debe realizar una reanimación cardiopulmonar precoz de calidad. Esto nos ayuda para ganar tiempo y así duplicar o cuadriplicar la supervivencia tras la parada cardíaca. Luego continuamos con una desfibrilación precoz durante los 3 a 5 primeros minutos del colapso, lo cual nos sirve para reiniciar el corazón. Por último, debemos tener en cuenta los cuidados post-resurrección, que esto nos ayudará para restaurar la calidad de vida. Para ello debemos tener en cuenta las principales causas que pueden llevar a un paciente pediátrico a una parada cardiorrespiratoria, como por ejemplo la falla a nivel respiratorio. En este caso tenemos la obstrucción aguda de la vía aérea por cuerpo extraño, la laringitis, el CRUB, la traqueobronquitis, el asma, la bronquiolitis, las neumonías. También podemos tener fallas a nivel circulatorio como la hipovolemia, en este caso que pueden ser causadas por hemorragias, deshidrataciones o quemaduras, o también problemas a nivel distributivo como la sepsis o anafilaxia. También podemos tener fallas a nivel del sistema nervioso central, como convulsiones prolongadas, aumento de presión intracraneal, intoxicaciones, trauma cráneoencefálico. Por último tenemos la miscelánea. En este grupo podemos tener los politraumatismos, la lesión en medio acuático, trastornos metabólicos, inhalación de humo, también malformaciones en periodo neonatal y el síndrome de la muerte súbita del lactante. Debemos realizar la identificación de un paciente en parada cardiorrespiratoria. En primera instancia, hay que analizar el triángulo de valoración pediátrica. Este es un procedimiento rápido que no requiere tocar al paciente. Es un reconocimiento de patrones que permite categorizar al paciente según su gravedad, en donde debemos evaluar la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación de la piel. Seguida de una evaluación primaria, donde debemos evaluar el ABCDE. La A de apertura de la vía aérea, en donde vamos a verificar la permeabilidad de la vía aérea y si ésta puede mantenerse o no. La B de buena ventilación, en donde se debe asegurar la ventilación del paciente que sea tan efectiva y adecuada. Posteriormente la C, donde se evaluará la circulación. Seguida de la D, que significa verificar la discapacidad neurológica y dextrosa. Y por último la E, de exposición, que implica la exposición completa del paciente. Posteriormente, de ser necesario y posible, se realizará la evaluación secundaria y terciaria. Es importante reconocer los signos de una parada cardiorrespiratoria para poder identificar qué pacientes lo están presentando o lo presentarán de forma inminente. Entre estos vamos a tener la apnea o respiración agónica, la cianosis, la ausencia de pulso de signos vitales, la inconsciencia o disminución del nivel de conciencia, la respiración superficial e inclusive la presencia de ruidos respiratorios como estridor o sibilancias. Vamos a empezar definiendo lo que es la reanimación cardiopulmonar básica, ya que este es el conjunto de maniobras que permite establecer si un niño o niña se encuentra en una situación de parada cardiorrespiratoria o en riesgo inmediato de entrar en ella, y así lograr sustituir la función cardiorrespiratoria sin ningún equipamiento hasta que el paciente se recupere o bien se pueda iniciar una reanimación avanzada. ¿Quién debe realizar una reanimación cardiopulmonar básica? Cualquier persona que presencie un episodio de parada cardiorrespiratoria debe realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar iniciándose lo antes posible. En este caso veremos la reanimación cardiopulmonar básica cuando se presencia el paro cardiorrespiratorio. Debemos garantizar la seguridad de la escena, tanto para el reanimador como para el niño. Primero se debe pedir ayuda,
En el ámbito extrahospitalario activamos el 911. Si fuera en el ámbito intrahospitalario se activa el código azul de paro cardiorrespiratorio. Comprobar la capacidad de respuesta para verificar si está inconsciente o no. Se puede estimular verbalmente y si no hay respuesta se puede tocar o pellizcar al paciente evitando sacudidas vigorosas. Si el paciente está inconsciente se procede a realizar las maniobras de apertura de la vía aérea, ya sea la maniobra frente-mentón donde el reanimador colocará una mano en la frente y la otra elevando el mentón, extendiendo la cabeza hasta una posición neutra en el lactante y una posición de olfateo en el niño. O si sospecha de trauma se realizará la maniobra de tracción mandibular, donde vamos a colocar nuestras manos a ambos lados colocando los pulgares sobre la mandíbula y el resto de los dedos sujetando los arcos mandibulares, traccionando la mandíbula hacia arriba y hacia adelante. Tras abrir la vía aérea, inspeccionar la cavidad oral en busca de cuerpo extraño, procurando retirarlo si fuera posible. Comprobar la respiración, ver, oír y sentir. Ver si se mueve el tórax, oír la salida de aire y sentir el aire exhalado. No emplearemos más de 10 segundos en esto. Si el niño está inconsciente y no respira o presenta movimientos respiratorios ineficaces, se deben iniciar con 5 ventilaciones de rescate, donde debemos asegurar un buen sellado con los labios. En el lactante nuestra boca debe cubrir boca y nariz, y en el caso del niño tiene que ser boca a boca pinzando la nariz. Cada ventilación se realiza en un segundo. Después de las insuflaciones de rescate debemos comprobar los signos vitales. Si el niño tose, si se mueve o empieza a respirar. Podemos evaluar el pulso aunque es poco fiable. En el caso del lactante sería el pulso braquial y en los niños el pulso carotidio o femoral. Si no hay pulso, no respira, no se mueve o la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto, empezamos con las compresiones. En caso de que las ventilaciones hayan sido efectivas, se tiene que continuar con las respiraciones y evaluar nuevamente el pulso. Al iniciar las compresiones debemos tener en cuenta que se comprime en el tercio inferior del esternón o debajo de la línea intermamilar. El esternón debe deprimirse 4 centímetros en el lactante y 5 centímetros en niños. Se realiza 30 compresiones si hay un solo reanimador y 15 si son dos. Se tendrá que llevar a cabo 2 ventilaciones. A continuación debemos comprobar los signos vitales, si el niño tose, si se mueve o empieza a respirar. También podemos evaluar el pulso, aunque es poco fiable. La frecuencia de las compresiones debe ser de 100 a 120 por minuto. Ahora veremos la reanimación cardiopulmonar básica cuando no se presencia el paro cardiorrespiratorio. Se inicia de inmediato la reanimación cardiopulmonar. Primero se debe garantizar la seguridad de la escena tanto para el reanimador como para el niño. Se debe comprobar la capacidad de respuesta para verificar si está inconsciente o no. Se puede estimular verbalmente y si no hay respuesta se puede tocar o pellizcar al paciente evitando sacudidas vigorosas. Si el paciente está inconsciente se debe proceder a realizar maniobras de apertura de vía aérea, ya sea la maniobra frente-mentón donde el reanimador colocará una mano en la frente y la otra elevando el mentón, extendiendo la cabeza hasta una posición neutra en el lactante y una posición de olfateo en el niño. O si se sospecha de un trauma se realizará la maniobra de tracción mandibular, donde vamos a colocar nuestras manos a ambos lados colocando los pulgares sobre la mandíbula y el resto de los dedos sujetando los arcos mandibulares, traccionando la mandíbula hacia arriba y hacia adelante. Tras abrir la vía aérea, inspeccionar la cavidad oral en busca de cuerpo extraño, procurando retirarlos si fuera posible. Comprobar la respiración, ver, oír y sentir. Ver si se mueve el tórax, oír la salida de aire y sentir el aire exhalado. No emplearemos más de 10 segundos. Si el niño está inconsciente y no respira o presenta movimientos respiratorios ineficaces, se debe iniciar con las compresiones torácicas de inmediato. Se realiza 30 compresiones si hay un solo reanimador y 15 si son dos. Se comprime en el tercio inferior del esternón o debajo de la línea intermamilar. El esternón debe deprimirse 4 centímetros en el lactante y 5 centímetros en el niño. Cuando existe un solo reanimador se efectúan las compresiones con 2 dedos. En cambio, si existen 2 reanimadores se realiza con las 2 manos rodeando el tórax y con los 2 pulgares sobre la mitad inferior del esternón. En los niños mayores se puede emplear el talón de la mano o con las 2 manos entrecruzadas. Luego se tendrá que llevar a cabo 2 ventilaciones. A continuación debemos comprobar los signos vitales, si el niño tose, si se mueve o empieza a respirar. También podemos evaluar el pulso, aunque este es poco fiable. Esto se realizará por 5 ciclos que duran 2 minutos. Posteriormente se pedirá ayuda. En el ámbito extrahospitalario se debe llamar a emergencias a los 2 minutos de iniciar la reanimación cardiopulmonar. Si fuera en el ámbito intrahospitalario, se activa el código azul de paro cardiorrespiratorio. Tenemos que tener en cuenta que cada 2 minutos comprobaremos si hay signos de vida. No emplearemos más de 10 segundos en ello.
y cambiamos de reanimador si hay más de uno. Se continúa con ciclos de 30 compresiones y 2 insuflaciones con un reanimador, o 15 compresiones y 2 insuflaciones con 2 reanimadores, hasta que venga ayuda y se tenga la disponibilidad de un desfibrilador externo automático. Vamos a ver el uso del desfibrilador externo automático. ¿Qué es el desfibrilador externo automático? El desfibrilador externo semiautomático o automático es un aparato de pequeño tamaño, ligero y que precisa de un mantenimiento mínimo. Se caracteriza por su facilidad de uso, ya que el desfibrilador externo automático típico proporciona indicaciones de voz para cada paso en su uso después de que se encienda la máquina, por lo que puede ser usado por cualquier persona. Primero debemos encender el desfibrilador. Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente. Segundo, colocar los electrodos en el tórax del paciente, recordando que en niños y adolescentes se puede colocar en la región infraclavicular y el ápice del corazón. En el caso de lactantes se debe ubicar uno en la parte anterior en el esternón y el otro en la parte posterior entre las escápulas. Tercero, conectar los electrodos al aparato. Enchufe el conector de los electrodos junto a la luz intermitente. Cuarto, no tocar al paciente y permitir que el aparato analice el ritmo cardíaco. Esto precisa entre 5 y 15 segundos. Analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Quinto, si está indicada la descarga, el aparato avisa con mensaje de voz. Se puede realizar compresiones hasta que se complete la carga de energía. Sexto, una vez cargado el aparato recomienda dar una descarga mediante un mensaje de voz y luz parpadeante. 7. El operador debe analizar la situación para comprobar que nadie toque al paciente y no haya otros riesgos. Recomienda dar una descarga. Se carga el aparato. Manténgase alejado del paciente. 8. El operador avisará de la descarga y oprimirá el botón correspondiente. 9. El aparato informa que se ha realizado la descarga y procede a analizar el ritmo cardíaco resultante para otra nueva descarga en el caso de que sea necesario. Dé una descarga ahora. Pulse el botón naranja ahora. Se dio una descarga. En pausa. Y por último, continuamos con las medidas de reanimación cardiopulmonar hasta que llegue el personal de emergencia sanitario. Hay que tener muy en cuenta que el desfibrilador analiza el ritmo cardíaco periódicamente y valora el momento en que hay que aplicar una nueva descarga. Si el aparato no recomienda aplicar la descarga, mantenga la reanimación cardiopulmonar. Recuerde que el desfibrilador no sustituye maniobras de reanimación cardiopulmonar. Ahora veremos lo que es la reanimación cardiopulmonar avanzada, ya que este es el tratamiento definitivo de la parada cardiorrespiratoria, donde deberá ser aplicado por personal entrenado y con material adecuado hasta restablecer la función respiratoria y la circulación espontánea. ¿Qué debe de incluir la reanimación cardiopulmonar avanzada? Debe incluir compresiones torácicas de calidad, el mantenimiento de la vía aérea permeable y su aislamiento definitivo. También debe incluir ventilación y oxigenación, una adecuada monitorización para el diagnóstico y tratamiento de arritmias, y por último, al menos 2 accesos vasculares para administrar fármacos y líquidos. Por ende, se debe seguir una secuencia en la reanimación cardiopulmonar avanzada. Esta debe incluir lo siguiente. Primero, el manejo del fallo respiratorio mediante el uso de dispositivos de apertura de la vía aérea. Después, el manejo del fallo circulatorio. Y por último, la administración adecuada de fármacos y fluidos y teniendo en cuenta las vías de infusión. En el manejo del fallo respiratorio, lo que primero se va a hacer es abrir la vía aérea. En caso de que no exista sospecha de lesión cervical, se realizará la maniobra frente-mentón. Y en el caso de que exista sospecha de lesión cervical, se realizará la maniobra de tracción mandibular. Posteriormente, lo que se deberá hacer es conseguir una ventilación adecuada, donde se deberá usar dispositivos de apertura de la vía aérea, teniendo en cuenta que la ventilación con bolsa y mascarilla sigue siendo la primera técnica recomendada para el control de la vía aérea y la ventilación en el niño. La intubación endotraqueal es la indicada y más segura para mantener permeable la vía aérea durante la reanimación. La intubación solo debe realizarse por reanimadores formados y con experiencia, la misma que no deberá prolongarse más de 30 segundos y sin hacer compresiones torácicas no más de 10 segundos.
Calcularemos el tamaño y calibre interno del tubo endotraqueal según la cinta de Broselow, tablas o reglas. Considerando que una presión excesiva del balón puede producir daño isquémico del tejido laringio y estenosis secundaria. Por eso se debe monitorizar la presión del inflado del balón y mantenerla por debajo de 25 centímetros de agua. Una vez que el niño esté intubado, se debe administrar ventilación con presión positiva a 10 respiraciones por minuto sin interrumpir las compresiones torácicas. Como podemos observar en la tabla, tenemos las medidas del tubo endotraqueal con balón o sin balón de acuerdo a la edad gestacional. Por ende, debemos asegurar una oxigenación adecuada, es decir, empezar con oxígeno al 100%. Una vez que el niño esté estable o haya recuperado la circulación espontánea, debemos modificar la concentración de oxígeno inspirado para conseguir lo que sería la normoxemia, o al menos si no se dispone de gases arteriales para poder mantener una saturación de oxígeno entre el 94 y el 98%. Respecto al bicarbonato sódico, no hay evidencia que demuestre que mejore los resultados de la reanimación cardiopulmonar y por ende deberemos evitar su utilización rutinaria. En el diagnóstico y tratamiento de arritmias hay que tener en cuenta que el diagnóstico se puede realizar mediante la monitorización del electrocardiograma, con las palas del desfibrilador o con los electrodos conectados a un monitor o a un desfibrilador. Hay que tener en cuenta que la monitorización con las palas del desfibrilador es más rápida, pero impide realizar simultáneamente el masaje cardíaco, por lo que solo se utilizará para el diagnóstico inicial. Para ello es muy importante identificar si el ritmo es no desfibrilable o es un ritmo desfibrilable. En el caso de los ritmos no desfibrilables, hay que tener en cuenta que la mayoría de las paradas cardiorrespiratorias en los niños y adolescentes son de causa respiratoria. Por ende, es importante realizar inmediatamente la reanimación cardiopulmonar antes de ir a buscar un desfibrilador manual o semiautomático, ya que su utilización precoz no va a mejorar los resultados. En este grupo vamos a tener a la bradicardia o asistolia y a la actividad eléctrica sin pulso, la cual se caracteriza por la existencia de una actividad eléctrica con ausencia de pulso arterial central. Generalmente se produce después de un tiempo de hipoxia o isquemia miocárdica. También puede ser por una causa reversible. En el caso de los ritmos desfibrilables, vamos a tener la fibrilación ventricular y la taquicardia supraventricular, en donde la incidencia de los ritmos desfibrilables aumenta con la edad. El factor determinante más importante de supervivencia en las paradas cardiorrespiratorias con ritmos desfibrilables es el tiempo hasta la desfibrilación. El éxito de la desfibrilación disminuye drásticamente al aumentar el tiempo desde la parada cardiorrespiratoria hasta la desfibrilación. Por cada minuto de retraso en la desfibrilación sin reanimación cardiopulmonar, la supervivencia disminuye. Ahora veremos lo que sería el algoritmo en ritmo no desfibrilable. Al primer minuto se debe activar el código azul. Desde el primer minuto hasta el final de la reanimación se deberá realizar masaje cardíaco y ventilación, considerando el número de reanimadores presentes, es decir, si solo hay un reanimador serán 30 compresiones por 2 ventilaciones, y si hay 2 reanimadores serán 15 compresiones por 2 ventilaciones. Recordemos que la adrenalina es el fármaco de elección ante una parada cardiorrespiratoria, por lo cual debe ser administrada a una dosis de 0.01 miligramos por kilogramo de peso, o de 0.1 mililitro por kilogramo en concentración de 1 en 10.000. Se lo va a administrar al minuto 3, seguido de los minutos 6, 9, 12, 15 y 18, es decir, cada 3 minutos con un máximo de 6 dosis. En cuanto al protocolo FEL, que es la reanimación con monitoreo ecocardiográfico en disociación electromecánica o actividad miocárdica organizada, se inicia en el minuto 4, seguido de los minutos 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Se debe realizar evaluación del ritmo cardíaco cada 2 minutos durante toda la reanimación. Tenemos que tener en cuenta que la reanimación tiene una duración máxima de 20 minutos. No debe excederse más allá de este tiempo. Y en todo momento se debe realizar un registro de información. Y por último vamos a ver el algoritmo del ritmo desfibrilable. Al igual que el anterior, se debe activar el código azul al primer minuto. Desde el primer minuto hasta el final de la reanimación se debe realizar masaje cardíaco y ventilación, considerando el número de reanimadores presentes, es decir, si solo hay un reanimador serán 30 compresiones por 2 ventilaciones, y si hay 2 reanimadores serán 15 compresiones por 2 ventilaciones. En estos pacientes se deberá aplicar una descarga eléctrica al minuto 3, 5 y 7, considerando los joules, pues en la primera descarga se administrará 2 joules por kilogramo de peso, en la segunda será 4 joules por kilogramo de peso, y en la tercera descarga será de 4 a 10 joules por kilogramo de peso.
Ahora el uso de la adrenalina será igual a una dosis de 0.01 miligramos por kilogramo de peso o 0.1 mililitros por kilogramo en concentración de 1 en 10.000, al minuto 6, 9, 12, 15 y 18. El ritmo cardíaco se evaluará igual, cada 2 minutos durante toda la reanimación. En el ritmo desfibrilable también se puede utilizar amiodarona o lidocaína. En el caso de la amiodarona se debe administrar a una dosis de 5 miligramos por kilogramo de peso intravenoso o intraóseo, y en el caso de la lidocaína a una dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso intravenoso o intraóseo al minuto 8. Esta reanimación tiene una duración máxima de 20 minutos. No debe extenderse más allá de este tiempo. Y en todo este proceso se debe realizar un registro de información.